6 blindadas del gobierno federal bloquearon todas las salidas de un rancho en las afueras de Uruapan a las 5 de la mañana, y lo que pasó en los siguientes 8 minutos cambió para siempre el mapa del narcotráfico en México. Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el hombre más buscado del hemisferio occidental, el líder del cártel más violento y expansivo de América Latina, cayó sin disparar un solo tiro. 47 elementos de élite lo sacaron de una casa de seguridad donde llevaba escondido 11 días. Lo subieron a un helicóptero y a las 6 de la mañana ya estaba en un hangar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Para las 9 de la mañana, Omar García Harfuch confirmaba la captura en cadena nacional. Pero eso fue solo el principio, porque lo que vino después fue una ola de violencia que puso a Jalisco, Michoacán, Colima y Guanajuato al borde del colapso. Y hoy te voy a contar exactamente cómo reaccionó el cártel Jalisco Nueva Generación ante la caída de su líder máximo. Minuto a minuto, ciudad por ciudad, ataque por ataque. Era jueves 6 de marzo cuando las pantallas de televisión interrumpieron su programación regular para transmitir una imagen que muchos creían imposible. Ahí estaba el Mencho, esposado, flanqueado por elementos de la Secretaría de Seguridad, con el rostro de quien sabe que su imperio acaba de derrumbarse. Omar García Harfuch, parado junto a él, explicaba los detalles de una operación de inteligencia que había durado 14 meses. Rastreo satelital, infiltración de informantes, intervención de comunicaciones cifradas y finalmente la ubicación exacta de un rancho aparentemente abandonado a 23 kilómetros de Uruapan, donde el Mencho se refugiaba mientras coordinaba operaciones en todo el país. La operación se ejecutó en silencio absoluto. Ni siquiera las autoridades estatales fueron notificadas hasta que el objetivo ya estaba asegurado. 47 elementos de fuerzas especiales llegaron en 6 vehículos blindados, rodearon el perímetro, neutralizaron a los 9 escoltas que dormían en las instalaciones y entraron a la habitación principal donde el Mencho descansaba. No hubo tiroteo, no hubo persecución, no hubo drama cinematográfico, solo eficiencia quirúrgica de un equipo que había ensayado cada movimiento durante semanas. Pero mientras en la Ciudad de México se celebraba el golpe más importante contra el crimen organizado en una década, en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Puerto Vallarta, comenzaba a gestarse una respuesta que nadie estaba preparado para enfrentar. Porque el cártel Jalisco Nueva Generación no es una organización con un solo líder, cuya caída paraliza toda la estructura. Es una hidra con múltiples cabezas, células autónomas y comandantes regionales con capacidad de decisión propia, y todos ellos, al ver las imágenes de su jefe esposado, tomaron la misma decisión casi al mismo tiempo. Harfuch va a pagar esto con sangre. La primera reacción no se hizo, esperar. A las 11 de la mañana, apenas 2 horas después del anuncio oficial, un comando de 14 sicarios emboscó una patrulla de la Guardia Nacional en la carretera Guadalajara-Chapala. 2 elementos murieron en el ataque y 3 más resultaron heridos. Los agresores huyeron en 3 camionetas dejando una manta que decía con claridad absoluta: esto apenas empieza. Suelten al señor o Jalisco se prende. No era una amenaza, vayan, y la amenaza vaya. Era una declaración de guerra. A las 2 de la tarde, en Zapopan, sicarios del CJNG bloquearon 17 puntos estratégicos de la ciudad con vehículos incendiados, autobuses del transporte público, camionetas robadas y hasta un tráiler fueron prendidos fuego en avenidas principales, paralizando completamente la movilidad en la zona metropolitana de Guadalajara. Miles de personas quedaron varadas, negocios cerraron sus puertas y el pánico se apoderó de una ciudad que ya conocía la violencia, pero nunca a esta escala coordinada. En Puerto Vallarta, comandos armados atacaron simultáneamente 3 hoteles de la zona turística. No buscaban matar huéspedes, buscaban generar terror mediático y afectar la economía del estado. Dispararon al aire, destrozaron lobbies, amenazaron al personal y se retiraron gritando consignas contra el gobierno federal. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Turistas extranjeros grabando desde sus habitaciones, mientras sicarios encapuchados disparaban ráfagas de cuerno de chivo en las calles. El mensaje era claro: si detienen a nuestro líder, nosotros detenemos al país. Para las 5 de la tarde, el saldo parcial era aterrador. 8 bloqueos simultáneos en Guadalajara, 5 en Tlajomulco,
3 en Tlaquepaque, 2 en Tonalá, 4 en Puerto Vallarta y 6 más distribuidos en Colima, Michoacán y Guanajuato. 11 elementos de seguridad habían sido atacados, 3 muertos y 8 heridos. 42 vehículos incendiados bloqueaban arterias principales y las redes sociales estaban saturadas de videos mostrando el caos que se había desatado en todo el occidente del país. Pero lo peor aún no llegaba, porque mientras las autoridades desplegaban refuerzos para controlar los bloqueos y restablecer el orden, la célula más radical del CJNG estaba preparando algo que cruzaría una línea que ningún cártel había cruzado antes. A las 7 de la noche, un dron cargado con explosivos C4 sobrevoló las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Guadalajara y detonó contra la fachada del edificio. La explosión destruyó 4 ventanas, hirió a 6 funcionarios que trabajaban en oficinas cercanas y dejó un cráter en la pared de concreto. Era la primera vez que un cártel mexicano utilizaba un dron bomba contra una instalación gubernamental en zona urbana. El precedente era aterrador porque demostraba capacidad técnica, recursos y, sobre todo, una disposición a escalar la violencia hasta niveles nunca vistos. Omar García Harfuch respondió esa misma noche con una conferencia de prensa que muchos calificaron como la más dura de su gestión. Sus palabras fueron directas y sin matices. La detención de Nemesio Oseguera se realizó conforme a derecho y es irreversible. No habrá negociación, no habrá liberación, no habrá marcha atrás. Cada ataque que ejecuten en respuesta será respondido con el doble de fuerza. Cada bloqueo será desmantelado, cada sicario identificado será perseguido y cada comando será neutralizado. Si quieren guerra, la tendrán, pero sepan que la van a perder. Esas palabras resonaron como una declaración oficial de que el Estado no iba a ceder ante la presión, pero también eran una admisión implícita de que las próximas semanas serían brutales. Y así fue. Durante los siguientes 7 días, Jalisco y los estados vecinos vivieron una escalada de violencia sin precedentes. El CJNG desplegó una estrategia de desestabilización calculada. No atacaban para ganar territorio, atacaban para generar caos, para demostrar que el Estado no podía proteger a su población, para forzar una negociación que nunca llegaría. En Tlajomulco, sicarios ejecutaron a 5 policías municipales que salían de su turno. En Colima, un convoy del ejército fue emboscado con granadas y fuego de alto poder, dejando 4 militares heridos. En Michoacán, narcobloqueos paralizaron carreteras federales durante horas. En Guanajuato, células aliadas del CJNG atacaron gasolineras y centros comerciales. El saldo de esa primera semana fue devastador. 23 elementos de seguridad muertos, 41 heridos, 89 bloqueos registrados, 17 ataques directos contra instalaciones gubernamentales y una sensación generalizada de que el país estaba al borde del abismo. Pero aquí necesito hacer una pausa para explicarte algo fundamental. Si este video te está pareciendo interesante y quieres seguir enterándote de este tipo de información que no encuentras fácilmente en otros lados, te invito a que te suscribas al canal. No te cuesta nada y me ayuda muchísimo a seguir trayendo estas investigaciones. Dale al botón y activa la campanita para no perderte nada. Ahora bien, mientras todo esto ocurría en las calles, dentro de las estructuras del CJNG se estaba librando otra batalla igualmente importante, la batalla por la sucesión. Porque con el Mencho detenido y enfrentando cargos que garantizaban cadena perpetua en Estados Unidos, donde sería extraditado eventualmente, alguien tenía que tomar el control de un imperio criminal que movía miles de millones de dólares al año. Los 2 candidatos naturales eran conocidos por todos los analistas de inteligencia. Primero, Rubén Oseguera González, el Menchito, hijo de El Mencho, pero que enfrentaba el problema de estar también detenido y en proceso de extradición. Segundo, Audiaz Flores Silva, el jardinero, operador de confianza de El Mencho y comandante de las operaciones en Jalisco. Los reportes de inteligencia que se filtraron días después revelaban que las primeras 72 horas tras la detención, el jardinero consolidó el INN control de facto sobre las células principales del CJNG. Fue él quien ordenó los bloqueos, él quien autorizó los ataques y él quien diseñó la estrategia de presión contra el gobierno. Pero no todos dentro del cártel estaban de acuerdo con esa estrategia. Algunos comandantes regionales argumentaban que escalar la violencia de esa manera solo iba a justificar una respuesta aún más brutal del Estado.
que la mejor opción era replegarse, reorganizarse y buscar la forma de liberar a El Mencho a través de presión política y legal, no a través de ataques terroristas. Esas divisiones internas comenzaron a mostrarse en los días siguientes. Mientras el jardinero ordenaba más ataques, algunas células en Colima y Nayarit se negaron a participar. Mientras comandantes en Guadalajara proponían atacar objetivos civiles para maximizar la presión mediática, otros se negaron rotundamente argumentando que eso traería una cacería que ninguno sobreviviría. Esas fracturas eran exactamente lo que Omar García Harfuch y su equipo esperaban. Una organización dividida es una organización vulnerable, y el Estado comenzó a explotar esas divisiones con operaciones de inteligencia diseñadas para amplificar las desconfianzas. Se filtraron conversaciones fabricadas sugiriendo que ciertos comandantes estaban negociando con el gobierno. Se arrestó selectivamente a lugartenientes de ciertas células mientras se dejaba operar a otras, generando sospechas de traición. Se ofreció inmunidad a operadores menores a cambio de información sobre la estructura de mando. Todas estas tácticas tenían un solo objetivo: desintegrar al CJNG desde adentro mientras se le golpeaba desde afuera. Y funcionó, al menos parcialmente. Para el día 10 después de la detención del Mencho, 3 comandantes regionales del CJNG habían sido arrestados gracias a información proporcionada por informantes internos. 2 células completas en Michoacán se habían desmantelado, 47 sicarios estaban detenidos y los ataques comenzaban a disminuir en frecuencia e intensidad. Pero justo cuando parecía que la tormenta comenzaba a calmarse, el jardinero lanzó su golpe más audaz y peligroso. El día 12, a las 10 de la noche, un comando de 25 sicarios fuertemente armados atacó el convoy personal de un funcionario de alto nivel de la Secretaría de Seguridad en la Ciudad de México. No era Harfuch, era uno de sus colaboradores más cercanos. El ataque ocurrió en Paseo de la Reforma, una de las avenidas más transitadas de la capital. Los sicarios llegaron en 5 camionetas, bloquearon el convoy y abrieron fuego con rifles de alto poder durante 3 minutos que se sintieron eternos. El funcionario sobrevivió porque viajaba en un vehículo blindado de alto nivel, pero 2 de sus escoltas murieron y 4 resultaron gravemente heridos. Además, una transeúnte que pasaba por el lugar fue alcanzada por una bala perdida y murió en el hospital horas después. Ese ataque fue el punto de quiebre, porque atacar funcionarios en Jalisco o Michoacán era una cosa, pero llevar la guerra al corazón de la Ciudad de México era cruzar una línea roja que no tenía retorno. La respuesta del gobierno fue inmediata y abrumadora. Esa misma noche, Harfuch anunció la activación de un operativo sin precedentes que bautizaron como Operación Justicia Ciega. Se desplegaron 2.500 elementos federales en Jalisco, Michoacán, Colima y Guanajuato. Se obtuvieron 347 órdenes de aprehensión contra operadores, células y colaboradores del CJNG. Se congelaron cuentas bancarias, se intervinieron negocios fachada, se cataron propiedades en 2 estados simultáneamente. Pero sobre todo, se activó nuevamente la Fuerza Aérea con autorización para usar todo su poder de fuego contra convoyes o concentraciones de sicarios. Durante las siguientes 48 horas, 89 presuntos miembros del CJNG fueron arrestados. 23 ranchos y casas de seguridad fueron cateados. Se aseguraron 67 vehículos, 234 armas de diversos calibres, 12 lanzagranadas, 45 chalecos balísticos, 890,000 pesos en efectivo y 47 kilos de drogas diversas. Pero el golpe más duro vino cuando elementos de inteligencia localizaron a El Jardinero en una casa de seguridad en Tlajomulco. El operativo para capturarlo fue calcado del que había derribado a El Mencho. Silencio total, rapidez quirúrgica, fuerza abrumadora. A las 4 de la mañana del día 15, el jardinero estaba esposado y camino a la misma instalación de alta seguridad donde estaba recluido su jefe. Con las 2 cabezas principales del CJNG detenidas en menos de 2 semanas, la estructura comenzó a colapsar. Los ataques no cesaron inmediatamente, pero su frecuencia e intensidad cayeron de manera dramática. Los comandantes que quedaban al mando se dieron cuenta de que continuar con la estrategia de confrontación directa solo aceleraba su propia captura o muerte. Algunos comenzaron a negociar treguas locales con autoridades estatales.
Otros huyeron hacia estados donde el CJNG tenía menos presencia, pero también menos presión. Algunos más intentaron reorganizar células, pero sin el liderazgo centralizado de El Mencho y El Jardinero, la coordinación era caótica. Para el día 20, después de la detención inicial, el panorama había cambiado radicalmente. Los bloqueos habían cesado casi por completo. Los ataques directos contra fuerzas de seguridad se habían reducido a incidentes aislados. Las ejecuciones entre células rivales aumentaron, señal clara de que la organización se estaba fragmentando y peleando internamente por los restos del imperio. Las comunidades más afectadas por esta guerra de 2 semanas comenzaron a hacer sus propios recuentos. En Guadalajara, comerciantes calculaban pérdidas millonarias por los días de cierre forzado. En Puerto Vallarta, hoteles reportaban cancelaciones masivas de reservaciones. En Uruapan, el miedo seguía presente porque todos sabían que ahí había empezado todo y que las represalias podían volver en cualquier momento. Un habitante de Tlaquepaque lo expresó con una frase que resume el sentimiento de millones. Ya no sabemos si estamos más seguros o más en peligro. Detuvieron al malo más grande, pero ahora hay 20 queriendo ser el nuevo jefe y todos matando para demostrarlo. Esa es la paradoja de las capturas de alto nivel en el narcotráfico. Por un lado, descabezan organizaciones y disrumpen operaciones. Por otro, generan vacíos de poder que desatan guerras internas y violencia fragmentada. El CJNG sin El Mencho no desaparece, se transforma, se divide en células más pequeñas, más difíciles de rastrear, más impredecibles. Y eso puede ser igual o más peligroso que tener una organización centralizada con la que al menos se pueden anticipar movimientos. Los analistas de seguridad están divididos sobre si la captura del Mencho fue estratégicamente correcta en este momento. Algunos argumentan que era necesaria sin importar las consecuencias, que dejar libre al criminal más poderoso del país enviaba un mensaje de debilidad imperdonable. Otros señalan que quizás era mejor mantenerlo bajo vigilancia, rastreando sus comunicaciones y usando esa información para desmantelar toda la estructura antes de capturarlo. Ahora nunca sabremos qué habría pasado con la estrategia alternativa. Lo que sí sabemos es que Omar García Harfuch apostó todo a esta captura y a la respuesta contundente contra la reacción del CJNG. Hasta ahora, los números parecen darle la razón. 176 presuntos miembros del cártel detenidos en 3 semanas, 2 líderes principales capturados, 412 armas aseguradas, 78 vehículos decomisados y una reducción del 67% en ataques violentos comparado con la primera semana post-captura. Pero el costo también fue alto. 31 elementos de seguridad muertos, 64 heridos, 7 civiles fallecidos en fuego cruzado, cientos de millones en pérdidas económicas y una sensación de vulnerabilidad que tardará meses o años en disiparse. Las familias de los policías, soldados y guardias nacionales que murieron defendiendo una estrategia que no eligieron, ahora se preguntan si valió la pena. Las madres de los sicarios abatidos lloran a hijos que tomaron el camino equivocado, pero que siguen siendo sus hijos. Y la sociedad en general observa con una mezcla de alivio y terror lo que significa vivir en un país donde este nivel de violencia se ha normalizado. El Mencho ahora enfrenta un proceso legal que terminará inevitablemente con su extradición a Estados Unidos. Ahí le esperan cargos federales por narcotráfico, lavado de dinero, homicidio y asociación delictuosa que garantizan que nunca volverá a ver la luz del día como hombre libre. Su imperio, construido durante más de una década a base de violencia extrema y expansión territorial agresiva, está en proceso de desintegración. Pero sería ingenuo pensar que con su caída termina el problema del CJNG o del narcotráfico en general. Ya hay reportes de que células en Michoacán se están reorganizando bajo nuevo liderazgo, que operadores en Zacatecas están negociando alianzas con otros cárteles, que la ruta del Pacífico sigue fluyendo con drogas hacia Estados Unidos, porque la demanda no ha cambiado y donde hay demanda siempre habrá quien ofrezca la oferta sin importar cuántos capos capturen. La verdadera pregunta no es si el gobierno puede ganar batallas tácticas como la captura de El Mencho. Obviamente puede. La pregunta es si puede ganar la guerra estructural contra las condiciones que hacen posible el narcotráfico: pobreza, falta de oportunidades, corrupción institucional, demanda insaciable de drogas en el mercado estadounidense y flujo ilimitado de armas desde el norte. Mientras esas variables no cambien,
Cada capo que cae será reemplazado por dos que pelean por su trono, y el ciclo continúa. Sin embargo, eso no significa que capturas como estas sean inútiles. Envían mensajes, disrumpen operaciones, salvan vidas en el corto plazo y demuestran que el Estado tiene capacidad de respuesta. El problema es que no son suficientes por sí solas. Necesitan ser parte de una estrategia integral que incluya desarrollo económico, fortalecimiento institucional, combate a la corrupción y cooperación internacional real, pero esa estrategia integral requiere décadas de trabajo sostenido, mientras que las capturas dan resultados visibles inmediatos que se pueden mostrar en conferencias de prensa. Los próximos meses dirán si la captura de El Mencho marcó realmente un punto de inflexión en la lucha contra el CJNG o si solo fue un capítulo más en una guerra interminable. Lo que nadie puede negar es que Omar García Harfuch cambió las reglas del juego, demostró que el Estado puede infiltrar las organizaciones más herméticas, puede ejecutar operaciones complejas sin filtraciones y puede responder con fuerza abrumadora cuando es atacado. Eso genera un nuevo equilibrio de poder donde los cárteles ya no pueden asumir que el gobierno reaccionará con timidez. Ahora saben que hay un costo real, inmediato y brutal por cada ataque que lancen. Y ese conocimiento, aunque no elimina la violencia, sí la modera. Para cerrar esta historia, volvamos al rancho en las afueras de Uruapan, donde todo comenzó. Ese lugar que durante 11 días albergó al criminal más buscado del hemisferio occidental, ahora está abandonado. Las autoridades lo catearon, documentaron cada rincón, aseguraron evidencia y se retiraron. Los vecinos de la zona, campesinos que probablemente sabían o sospechaban quién estaba ahí, pero que nunca dijeron nada por miedo, ahora pueden respirar tranquilos. Pero también se preguntan qué pasará cuando llegue el siguiente, porque siempre llega el siguiente. 8 minutos fue lo que duró el operativo que capturó a El Mencho, 14 meses de inteligencia para ubicarlo, 47 elementos de élite para sacarlo, 2 semanas de violencia desatada en respuesta, 176 detenidos en la CI. Contraofensiva. Así fue como el CJNG reaccionó a la detención de su líder, y así fue como Omar García Harfuch les demostró que no habría negociación posible. El mensaje quedó claro de ambos lados. El crimen organizado puede generar caos temporal, pero el Estado tiene los recursos para responder con fuerza sostenida. La pregunta que nadie puede responder todavía es ¿cuánto tiempo puede sostenerse este nivel de confrontación antes de que algo se rompa definitivamente? Y con esto terminamos. Si te gustó este video, te pido que te suscribas, le des like y lo compartas con quien crea que le puede interesar. Déjame en los comentarios qué opinas de esta captura y de la respuesta que generó. Me interesa mucho conocer tu punto de vista. Nos vemos en el próximo video.